Bueno, vamos a continuar entonces hablando acerca del Evangelio de Juan, un evangelio que me ha ayudado mucho en mi vida espiritual, y vemos cómo los acontecimientos de la vida de Cristo, hermanos, se ven tan claramente en este evangelio. Como le dije una vez, hermano, si tú no te llegas a enamorar de Jesús viendo y estudiando el Evangelio de Juan, hay algo en tu vida entonces. Y vamos a ver algo relacionado y continuando con la historia que vimos el domingo pasado, ¿se acuerdan? Un juicio prácticamente express, así súper rápido, fuera de toda norma, prácticamente, en un corto tiempo. Jesús llevado para allá, para acá, interrogado y cosas así por el estilo. Y vemos prácticamente que ahora, continuando la historia, lo llevan ante Pilato, el gobernador romano. Y vimos también de alguna forma Pilato un poco complicado, entraba, salía, no sabía qué hacer con la persona de Jesús porque los judíos insistían en su castigo y todo ese tipo de cosas, pero algo muy interesante que vemos también en el relato cuando Jesús y Pilato prácticamente estaban a solas, cuando Jesús le dijo de que él había nacido y había venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Se acuerdan en ese pasaje, el versículo 38 del mensaje del domingo pasado? Y Jesús le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Es una pregunta muy interesante, ¿o no? Y es válida para cada uno de nosotros. Pero hermanos, ¿te has dado cuenta tú de que la verdad es una persona? No es una filosofía, no es una idea, no es un concepto. La verdad es una persona, y esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Si tú andas buscando la verdad, tienes la respuesta, es Jesús en tu vida. Y con Él prácticamente vas a obtener todo lo que tú... Me recuerdo de un filósofo que se volvió cristiano prácticamente con el tiempo, Francis Schaeffer, un ateo, y él cuando empezó a leer la Biblia dijo, por honestidad intelectual nomás la voy a leer. Y como estos filósofos se rascan la cabeza buscando las incógnitas y las respuestas a la vida y cosas así por el estilo, dijo, encontré en ellas, la leyó en 6 meses, dijo, encontré en ellas todas las respuestas que andaba buscando en toda mi vida. ¿Y dónde lo encontró? En la verdad, que es Jesús y su palabra. Porque Él dijo también, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo es la verdad viviente, la Biblia es la verdad escrita. Así que hermanos, si estás ahí buscando algo que realmente vale la pena y es la verdad, es la persona de Jesús. Acuérdate, la verdad es una persona. Y si vamos a dar una introducción acerca de lo que me corresponde a mí en el versículo 19 del 1 al 22, vemos prácticamente en la historia, en el relato, tenemos que acomodarnos un poquito también con los otros evangelios, que Pilato estaba desesperado, ¿sí o no? Estaba desesperado por librarse de la situación en la cual a él lo habían involucrado en cuanto a esta tensa y peligrosa situación con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pilato, como es un hombre muy inteligente, es un gobernador, él concibió un plan para tratar de zafarse de esta situación. ¿Cuál era el plan? Existía la costumbre en esos tiempos de que el gobernador liberara en la Pascua a un preso, es decir, a un prisionero de Roma. Y como gesto de buena voluntad, él hace una pregunta prácticamente a los judíos que estaban ahí. ¿Cuál fue esa pregunta? Y en realidad esta fue una propuesta fallida de Pilato, y vamos a ver en el contexto de lo que vamos a ir estudiando. Entonces Pilato le pregunta a la multitud, ¿qué queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Y al otorgarle este título, hermano, Pilato, cuando dice al rey de los judíos, Pilato de alguna forma se estaba burlando de los judíos que estaban ahí presentes llevándole a Jesús, porque ellos rechazaban a Jesús como rey de los judíos.
Pero él lo presenta de esta forma. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces esta era una oferta del gobernador. Parecía una solución lógica para su problema prácticamente, porque ¿quién es el que estaba teniendo el problema aquí? Era él. Y él quería zafarse. Y él tenía propuestas y tenía planes. Hermanos, Pilato sabía que muchos de la multitud que estaban ahí habían proclamado a Jesús prácticamente dentro de esa misma semana como Jesús como el rey de los judíos, ¿no? ¿Se acuerdan el Domingo de Ramos? Hosana, aquí viene el rey. Le habían proclamado y él sabía eso. Y sabía de que muchos de los que estaban ahí lo habían proclamado durante esta semana. Entonces él, muy inteligente, trataba de ponerlos en contra los. Cuando la Biblia habla de líderes judíos o judíos, se refiere a los líderes, ya no al pueblo. Entonces Pilato, con esa intención, trató de poner en pugna los dos bandos. La gente que estaba ahí, que había proclamado a Jesús, versus los judíos que querían que Jesús sea condenado y de alguna forma muerto. ¿Y qué pasó? Los judíos, cuando vieron a Jesús atado, ellos se aprovecharon de la situación. Como durante esa semana le habían proclamado como que era el rey, y de repente ven a su rey atado, humillado delante de ellos, Pilato pensó, aquí los tengo prácticamente atrapados. Pero no fue así, hermano, prácticamente fue una propuesta fallida. Porque los judíos seguían insistiendo. Y seguramente le dijeron al pueblo, ¿ese es tú el que tú proclamaste como rey? Pero mira cómo está ahí, de esta forma, totalmente humillado delante de todos ustedes. No es el rey. Pilato, de alguna forma, no le resultó su plano, ¿no? Si seguimos el relato más adelante, él, de alguna forma, entonces, como dijimos, trató de congraciarse con el pueblo y hace una propuesta aquí. ¿Cuál fue el resultado de la propuesta? ¿Quién quiere que le suelte? ¿Al rey de los judíos? ¿Y qué dijeron el público? No, dijeron, a este no. ¿Sino que a quién escogieron? Sino que a Barrabás. Y Barrabás, hermano, tenía una particularidad muy interesante. Este no era un ladrón común prácticamente. Era un ladrón, dice Mateo 27:16, un preso famoso. En Marcos y Lucas dice que era un asesino. En Hechos 3:14 dice que era un insurrecto. Alguien que se va en contra prácticamente de la autoridad. O sea, irónicamente, hermano, los líderes judíos exigían a Pilato la condena de Jesús por insurrecto, pero se dan cuenta, querían liberar a este que era más peligroso aún de lo que ellos pudieron haber conocido. Entonces, ¿se dan cuenta de la hipocresía de todo esto? Vamos viendo, hilando este tipo de cosas en cuanto a los líderes judíos. Pilato se estaba prácticamente quedando sin opción. Le dio una alternativa y el pueblo se la rechazó. Y escogieron a alguien que no tenía nada que ver con el asunto. Con todo, casi afligido, hermanos, Pilato entonces pregunta al pueblo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Cuál fue la respuesta del público? Sea crucificado. ¿Se dan cuenta, hermano, cómo es la gente? ¿Cómo somos nosotros prácticamente? De alguna forma nosotros tenemos que vernos reflejados aquí también. Entonces, de alguna forma, Pilato, para tratar de calmar a la multitud, y aquí parte nuestro texto que acabamos de leer, en Mateo 19, del 1 en adelante, tomó Pilato a Jesús, dice la Biblia, y le azotó. Después de todas estas injusticias. ¿Qué hizo Pilato, hermanos? Prácticamente Pilato se hundió más en la injusticia al castigar a nuestro Señor Jesucristo, sabiendo de que Él era un hombre inocente. Ahora, ¿cuál era el motivo y el propósito de los azotes? ¿Te los muestro? Tenía tres propósitos. Primero era castigar a los prisioneros. En segundo lugar era obtener confesiones de crímenes. Y en tercer lugar, debilitar a las víctimas. ¿Jesús era culpable de todas esas? De ninguna, hermano. De ninguna manera. Y los azotes, hermanos, eran una forma horrible de castigo cruel, prácticamente en ese tiempo.
Voy a leer algunas cositas. Dice, desnudaban a la víctima, la ataban a un poste y varios torturadores lo golpeaban por turnos. La ley judía determinaba un máximo de 40 azotes, pero en la práctica los judíos daban un máximo de 39 para evitar exceder por accidentes los 40. El castigo continuaba hasta que los torturadores estuvieran agotados, el alguacil decidiera parar o, como solía suceder, la víctima moría. Imagínate, hermanos. ¿Ustedes vieron la película La Pasión de Cristo? Es sangrienta, ¿o no? Especialmente cuando muestran esta escena de los azotes en la vida de Cristo. Es algo brutal, hermano. Yo, cuando la vi, yo dije, no, está exagerando. Y en realidad fue así, hermano. Trató de plasmar lo más fidedigno posible Mel Gibson esa escena, porque el látigo prácticamente estaba hecho de un mango de madera, el cual se sujetaban varias correas de cuero con piezas óseas y metálicas ensartadas al final. Como resultado, el cuerpo podía quedar tan rasgado y lacerado que los músculos, huesos, venas e incluso los órganos internos quedaban expuestos. El castigo era tan horrible que los ciudadanos romanos estaban exentos de él. Los azotes que Jesús soportó lo dejaron tan débil que no pudo cargar parte de su cruz hasta el lugar de su crucifixión. Pilato esperaba que el trato brutal a Jesús satisfaciera la sangre de la turba. ¿Pasó eso? No contentos, hermanos. ¿Saben lo que pasó después de que a Jesús prácticamente lo flagelaron? Los soldados, no solamente con haberlo golpeado salvajemente, la Biblia dice que entretejieron una corona de espinas, de una forma burlesca, para ir. Y ustedes saben, hermano, se dice que esa planta que tiene ese tipo de punta y espinas son tan duras y filosas que prácticamente penetra tu cráneo, tu cuero cabelludo, y ahí nosotros podemos ver el derramamiento de sangre en esa parte del cuerpo, muchos vasos sanguíneos. Dice, tal indignidad adicional, una corona burlesca para imitar las coronas del César, sumó sufrimiento al Señor. Las espinas le habrían producido cortes profundos hacia la cabeza, incrementando su dolor y su sangrado. También le pusieron un manto de púrpura para imitar burlonamente las ropas reales. Mateo dice que los soldados también le pusieron una caña en su mano derecha como si fuera el cetro de los soberanos, habiendo equipado a Jesús como caricatura de un rey. Continuaron el juego sádico e hincando de rodillas delante de él le escarnecían diciendo, salve rey de los judíos. En una fea burla, hermanos, y con desprecio, la Biblia dice que le daban de bofetadas. Mateo afirma que también le escupieron. Le quitaron la caña de su mano y la usaron para golpearlo en la cabeza. ¿Ya? ¿Te forma un poco en tu mente la escena y la imagen? Esto sufrió nuestro Señor. Me emociona. Y más encima, después de toda esta escena tan macabra, podríamos decir, Pilato, dice la Biblia, mirad, os traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Una vez más Pilato está diciendo, este hombre es inocente, pero ¿por qué lo azotas entonces? Afirma la inocencia de Jesús. ¿Qué estaba haciendo Pilato? Prácticamente estaba aumentando la injusticia de lo que acababa de permitir. Y se lo presenta, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. ¿Qué estaba esperando Pilato con esto? Seguramente estaba esperando de que la golpiza y la imagen conmovedora, seguramente dijo, esto va a saciar la sed de estos judíos en cuanto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Quiso quizás formarse un poco de empatía con ellos. Y de alguna forma le llamó ahora, he aquí el hombre. Ya no lo presentó como el rey de los judíos. ¿Por qué le llamó ahora aquí el hombre en vez de vuestro rey?
Le dijo, miren, oye, bueno, si no es tu rey, míralo aquí ahora. Es simplemente un hombre. No representa ningún peligro para el imperio romano ni tampoco para ustedes. Entonces, déjenlo ir. Es inocente. Pero ¿qué pasó? Una vez más, Pilato juzgó mal el juicio de los judíos que estaban ahí, enfrente de nuestro Señor Jesucristo. Él seguramente, viéndolo de esta forma, aquí se van a calmar, van a ceder. ¿Ustedes han visto esa película cuando los tiburones huelen la sangre? ¿Qué pasa con ellos? De alguna forma los excitan de alguna manera. Y eso fue lo que pasó. Después de ver esa imagen terrible de la figura de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hicieron los judíos? ¿Qué gritaron en contra de él? En vez de soltarlo, no, crucifícale, crucifícale. Olfatearon la sangre prácticamente. Pilato entonces aquí está en un problema, está disgustado. No hay una actitud prácticamente totalmente insensible de los que estaban ahí presentes mirando toda esta escena. Ya Pilato al final le dijo, miren, tomadle vosotros y crucificadles porque yo no hallo delito en él. Otra vez, una vez más, declarando de que Jesús era inocente. Pilato de alguna forma era como que estaba perdiendo el control. Y los judíos se dieron cuenta de eso. Los que estaban ahí. Pilato pudo haber terminado con los judíos en ese momento, pero ellos no habían terminado con Pilato. Seguían todavía ahí. Los judíos vieron que ellos tenían ahora la sartén por el mango, prácticamente. Y les respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Le recordaron a Pilato que Jesús ya había sido juzgado de acuerdo a la ley judía. Y de acuerdo a ellos, según su ley, Jesús debía morir. Entonces, ¿cuál fue? Porque esto es bien irónico y bien hipócrita en realidad. La acusación específica de los judíos contra Jesús, ¿cuál fue realmente? Es de que él se hizo hijo de Dios. Esa era la acusación por la cual ellos lo querían matar. Y esto prácticamente reveló cuál era el motivo real y verdadero de querer juzgar a Jesús. No era un motivo político como ellos intentaron de alguna forma llevarlo ante Pilato. No, sino que más bien era una sentencia basada en la ley judía. Seguimos aquí con Pilato porque Pilato está muy complicado, hermanos. De alguna forma Pilato ya se está poniendo un poco en pánico porque la situación se iba deteriorando cada vez más en este sentido. Y el miedo de Pilato se incrementaba. De alguna forma, hermanos, Pilato no era un cínico, o aunque era cínico, ahí delante de todos, también era supersticioso. Ustedes saben de la cultura romana y griega, sus dioses, porque prácticamente son los mismos, se cambian de nombre nomás. Los dioses romanos y los dioses griegos simplemente son hombres amplificados y nada más. Y de alguna forma, Pilato tenía un cierto temor y superstición de lo que estaba pasando aquí. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo? Le hizo una declaración. Yo no soy de aquí. Si fuera de aquí, mis soldados pelearían por mí. Entonces, de alguna forma, Pilato con este tipo de conversaciones, ¿habré ofendido a algún dios seguramente que ha bajado aquí a la tierra en forma humana? Y más encima su mujer se acuerda que le hizo una advertencia por un sueño también. Oye, no tengas nada que ver con porque aquí hay algo que no cuadra. Entonces, de alguna forma, Pilato está un poco en pánico. Y se acuerdan una de las preguntas que le hace a Jesús, ¿de dónde eres tú? ¿Le estaba preguntando de dónde vivía físicamente? No, porque él sabía dónde vivía Jesús. Ya lo sabía. Esta pregunta prácticamente estaba relacionada con la naturaleza de Jesús. ¿De dónde eres tú? ¿Perteneces al reino de la tierra o a otro?
al reino de los dioses. ¿Y cuál fue la respuesta? Jesús prácticamente no le respondió. Fue un silencio de parte de Jesús. Y ese silencio, hermano, era sentencioso para Pilato. Está muy complicado. ¿Por qué no responde? Hermano, porque la Biblia enseña que cuando los hombres persisten en rechazar a Dios, Él prácticamente ya después lo rechaza. Tienes la oportunidad. Y Pilato tuvo una oportunidad, hermanos, una oportunidad que Él despreció prácticamente. Tuvo frente a frente al Señor Jesucristo, tuvo frente a frente a la verdad, tuvo frente a frente a declaraciones. Quizás ustedes se dan cuenta que los evangelios dan ciertas frases de acontecimiento, pero las circunstancias son muchos más. Solamente dan frases de palabras claves donde nosotros podemos extraer cierta enseñanza. No vas a recibir más respuestas. Tú ya me rechazaste. Y eso es lo que ocurre muchas veces con nuestras vidas también. Nosotros rechazamos a Dios y Dios, hermano, siempre Dios toma la iniciativa. Siempre, siempre. Es Él el que viene a nosotros. Es Él que insiste. Nos da las oportunidades y las alternativas que nosotros jamás hubiéramos imaginado. Pero si nosotros nos colocamos en esa postura de no, 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 ¿qué hace Dios al final de cuentas? Bueno, esa es la elección que tú tomaste. Pero yo estuve ahí. Y un día en la eternidad lo vamos a ver. Entonces Pilato, irritado por su silencio, le dice, ¿a mí no me hablas? Le ofendía, hermano, a Pilato la falta prácticamente de respeto del Señor Jesucristo por su dignidad y poder que él presumió en todo esto. Y más encima le dice, ¿no sabes que tengo la autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Sí, seguramente Pilato podría tener derecho de hacer eso, pero le faltaba el valor, hermanos. Le faltaba el valor. Se vio acorralado ahí con los judíos. ¿Se dan cuenta que Jesús aquí, porque él estaba seguro? Porque nada de lo que ocurre, ni siquiera la muerte de Cristo, está fuera de la soberanía de Dios. Nada, hermanos. Y Cristo confiaba en eso. ¿Interesante el relato? Claro. Aunque Pilato era el culpable de sus acciones, Jesús dijo que había alguien que le entregó que tenía mayor pecado, ¿cierto? Seguramente pudo haber sido Judas, pero más bien aquí hay seguramente una referencia a Caifás. ¿Se acuerda que lo vimos en unas predicaciones anteriores? Caifás fue quien llevó a Jesús ante Pilato. Cuando los judíos, hermanos, prácticamente se dieron cuenta de que no habían convencido a Pilato de la culpa de Jesús, asustado de que el gobernador lo librara, dieron voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo del César. Dice, todo el que se hace rey, a César se opone. Tremenda ironía, tremenda hipocresía aquí. Porque de alguna forma ellos tampoco eran amigos del César o del Imperio Romano. ¿Ya? Entonces, ¿así no somos nosotros también, hermanos? Muchas veces. Claro, nosotros tenemos que vernos de alguna forma reflejados en esto. Y ya cuando a Pilato le sacaron esa declaración, dijo ya, no, esto es el colmo ya. La amenaza aquí implicaba que los judíos finalmente los fastidió, porque él tenía miedo de alguna forma también. ¿Se acuerdan cómo él era el emperador romano? Y si él libraba a alguien que los judíos habían dicho que era el rey de los judíos y se ponía al César, ¿qué iba a pasar con él? Prácticamente iba a ser, hasta ahí no llegó su carrera política. Entonces ahí en ese momento él sintió que no tenía ninguna otra opción sino ceder ante los deseos de los judíos y pronunció la sentencia que ellos prácticamente le exigían. ¿Cuál fue la sentencia? Bueno, ¿no pasa? Ahí está. Vamos a ver esta parte ahora. El pronunciamiento final de Pilato. ¿Saben una cosa, hermano? Pilato estaba juzgando a quien un día él le iba a juzgar por toda la eternidad. Y Pilato no estaba consciente de eso. Y aquí, hermanos, en este momento es el momento supremo al cual apunta toda la historia de la redención. Aquí había llegado, ¿se acuerdan? Jesucristo no había llegado a su hora, no había llegado a su hora, no había llegado a su hora. Aquí llegó la hora.
Y este, como dice ahí, es el momento supremo al cual apuntaba toda la historia de la redención humana. Aquí había llegado. Todas las opciones de Pilato prácticamente aquí se habían agotado. Pilato reconoce su derrota y entrega a Jesús en mano de los judíos para ser crucificado. Entonces, aquí hay un problema. Esta pregunta que vimos anteriormente es el dilema de Pilato. Es el dilema de Pilato. La pregunta es, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y saben una cosa, hermano, este dilema lo enfrentamos todos nosotros. Toda persona enfrenta este dilema. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Lo enfrentas tú? ¿Lo enfrento yo? ¿Lo enfrentamos todos? ¿Qué vamos a hacer con este Jesús? Solo hay dos alternativas. Ponerse al lado de quienes lo rechazaron y lo crucificaron y enfrentan una condenación eterna prácticamente, o lo reconocemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas y obtenemos la salvación que nos ofrece. Solamente dos alternativas. Y este es tu dilema hoy. Si tú no conoces a Cristo, ahí está tu dilema. Y tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una determinación. Los intentos de Pilato por evadir el asunto revelaron, hermanos, claramente que no hay terrenos medios. No existe el terreno medio. Jesucristo dijo esto, mire, en Mateo 12:30 dice, el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. ¿Hay término medio? No lo hay. Solamente hay dos alternativas. ¿En qué parte de ese espacio estás tú? Porque miren, aquí está el problema de Pilato y de todos los demás. La indecisión es la peor de las decisiones. No hay término medio. No, es que estoy indeciso. No, es que no sé. Es que después te digo. ¿Qué dice en Apocalipsis 3:15-16? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, totalmente indeciso, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, esto es para todo. Este es prácticamente el dilema que nosotros debemos de enfrentar. ¿En qué lado estamos? ¿Estamos en el lado caliente o en el lado frío? ¿O estamos en el medio? Tibios. Esto es fuerte, hermano. Miren lo que dice aquí. Jesús dijo, estos son los cristianos que me enferman. Estos son los cristianos que me intoxican. ¿Cuánto tú vomitas? Cuando estás intoxicado. Cuando necesitas sacar de tu cuerpo algo que te está dañando. Y ahí el cuerpo, su reacción física hace de que tú vomites. Estás enfermo. Y eso es lo que está diciendo Jesús aquí, hermanos. Si eres tibio, me enfermas. Te voy a vomitar. ¿Fuerte o no? Demasiado fuerte, pero es la verdad o no. Tenemos que recibir la verdad de parte del Señor. La gente dice, tan acostumbrada a que los demás sean indirectos y falsos, que la comunicación clara y directa parece agresiva. ¿Parece agresivo o no? Totalmente agresivo. Oye, Jesús está diciendo eso. ¡Ay, qué agresivo! Con las leyes que tenemos hoy en día ya estaría prácticamente condenado. Pero es la verdad. Es la forma, hermano, de que Él nos haga reaccionar a nosotros de que tenemos que tomar una decisión. No podemos estar en términos medios. Porque la indecisión es la peor de las decisiones. La crucifixión de Jesús. Juan va muy rápido en su relato, ¿ya? Por eso hay que de alguna forma, apoyarse con los otros evangelios también. La crucifixión del Señor Jesucristo prácticamente es el clímax de la historia de la redención del ser humano.
Es el centro, hermano, de la salvación aquí prácticamente. Jesús en la cruz. ¿Por qué fue a la cruz? Porque Dios quiso que fuera ahí. Porque era la única alternativa para que tú y yo podamos ser perdonados, podamos ser salvos y llegar a la vida eterna. Pero hay una razón más principal. Es porque Dios nos ama. Acuérdense, Dios siempre toma la iniciativa. Y aquí Él tomó la iniciativa al enviar a Jesús por amor para que tú y yo podamos ser perdonados por nuestros pecados. Envió a su Hijo, dice, en sacrificio por nuestros pecados. Como dijo Juan, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La cruz fue la expresión suprema del amor redentor de Dios. Muchas veces nosotros nos quejamos con Dios. Oh, Dios, yo he orado hacia ti, tú no me escuchas. No sé qué pasa. Tú no me amas, prácticamente. Cada vez que tengan una situación difícil, hermanos, mira la cruz. Porque ahí está la expresión máxima del amor de Dios. Ahí. No en tu problemita. Acuérdense que Jesús estaba pasando un problema terrible, pero Él en su confianza confía en la soberanía de Dios. ¿Saben una cosa? Muchas veces nosotros nos aquejamos por nuestros problemas, pero tenemos que ver los problemas de acuerdo a la perspectiva, al panorama de Dios. Dios ya lo tiene todo claro. Nosotros somos los que vamos pasando el tiempo y chuta, no vemos muchas veces la luz en el túnel, pero Dios en su perspectiva, que la podemos obtener de la palabra de Dios, podemos estar tranquilos. Dios es soberano y Él está en control de todo. Y hoy día con la religión del cambio climático, todo ese tipo de cosas, hermano, Dios está en control. Dios está en control. Hermanos, ustedes conocen la historia de Job, ¿cierto? Si no hubiéramos tenido el último capítulo, no habríamos entendido nada de toda la calamidad que le pasó a Job. Y si seguimos dando algunos ejemplos, ¿se acuerdan cuando lo vimos aquí cuando murió Lázaro? Y mandaron a llamar a Jesús. Y Jesús, ¿qué pasó? Se tomó 4 días. Y después cuando llegó, ni siquiera entró a la ciudad, sino que se quedó fuera. Y después cuando llega Marta y le dice, Jesús, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? ¿Es cierto? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Crees eso? Sí, pero en el día postrero. No. Ahora. Y después llega María y la misma pregunta, Señor, ¿cuál es la razón? ¿Por qué te demoraste tanto? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios no me responde así al tiro ahora que tengo un problema, una tremenda necesidad? ¿Por qué no lo hace? Hermano, yo creo que si Dios le hubiera respondido o hubiera llegado antes de que Lázaro muriera, Marta y María y todos los que estaban ahí no habrían tenido la oportunidad de ver ese acontecimiento, hermano, maravilloso de la resurrección de Lázaro, de que Jesús realmente es la resurrección y la vida. No habrían tenido esa oportunidad. Por eso Él se demoró. ¿Tienes problema en tu vida? Espera. No te desesperes. Acuérdense que todo lo que Dios hace a través de la persona de Jesús es para la gloria de Dios. Yo le he contado de mi problema. Años. En una situación horrible. Pero si no hubieran pasado todos esos años, yo no habría conocido a Dios de la forma como lo conozco hoy. ¿Se dan cuenta? No, Dios es amor y aquí Él expresa su amor. Pero también, lamentablemente, también fue la manifestación final de la depravación humana, hermanos. Increíble. Por un lado, la manifestación de Dios, todo su amor, toda su bondad, toda su misericordia hacia nosotros. Y por el otro lado tenemos la depravación humana. La Biblia dice en este capítulo, en Hebreos 12:3, dice, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Oye, estos tipos tenían hambre de sangre. No se pararon, no se detuvieron, no, querían más y más y más y más.
Pero lee de nuevo ese versículo, hermano. Piensa en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores, la depravación total humana, ahí delante de nuestro Creador. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. No, sigamos, insistamos. Hay otra versión que dice, o otros manuscritos dicen, piensen en cómo la gente se hiere a sí misma al oponerse a Él. ¿Tiene sentido? Claro que sí, po. O estamos con Él o estamos en contra de Él. O estamos con Él o prácticamente nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Tienes que tomar una decisión. No puedes mantenerte en la indecisión o en la tibieza. O eres frío o eres caliente. No hay alternativa para Dios. Juan se centra, hermanos, en 4 aspectos de la cruz y enfatiza magnificencia de la persona de Cristo. ¿Se acuerdan que él, cómo presenta a Jesús en el Evangelio de Juan? Lo presenta como el Hijo de Dios, lo presenta como el Dios de la carne, lo presenta como el Verbo de Dios. Entonces, los cumplimientos específicos de la profecía, ahí se centra Juan en el título que Pilato escribió. Imagínate, las cosas, la expresión del amor desinteresado de Jesús, su conocimiento sobrenatural y control soberano de los acontecimientos. Esos son los puntos en los cuales Juan se enfatiza. Vamos a ver los primeros 2 y ahí termina el mensaje, porque los otros 3 y 4 continúan en la otra parte del mensaje siguiente. Pero prácticamente Jesús cumple la profecía de forma específica, hermanos. De forma específica. Eso es algo muy interesante. Pablo dijo en 2 Corintios, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un consonante sí. Todas, hermanos, todas se cumplieron allí. Y es interesante. Hay una persona, un tipo, bueno, se lo voy a contar después de esta lámina, pero hay 300 predicciones en el Antiguo Testamento acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos hace un tiempo atrás. 300 predicciones. 400 años antes de que naciera Jesús fueron hechas esas predicciones. Llega Jesús y cumple cada una de esas predicciones. ¿Cuántas? ¿300? No, no te creo. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Pensemos. Sí, son millones. Es un número con un elevado a. Es algo, hermano, imposible, prácticamente. Este es un Peter Stoner, escritor cristiano y presidente de los departamentos de matemática y astronomía del Pasadena City College, presidente de la división de ciencias de otro colegio. Este es un matemático estadístico de probabilidades en las matemáticas. Y él escribió este libro, La ciencia habla. Y él, ¿sabe lo que hizo? Como era matemático, como era cristiano, él tomó a sus estudiantes en el lugar donde él impartía clase, tomó 600 estudiantes de ciencia, de 12 diferentes clases. Siglo XX, 2000 años antes de todas estas predicciones, para calcular la probabilidad de que Jesús o alguien de alguna forma que existiera en la tierra pudiera cumplir estas predicciones. ¿Saben cuál fue el cálculo de esos 600 estudiantes en probabilidades de que alguien pudiera cumplir las profecías de nuestro Señor Jesucristo? Dijo, si alguien pudiera, máximo 8 de 300. ¿Y eso no te da seguridad a ti de que la palabra de Dios es la verdad, de que Jesucristo es verdad, de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el enviado de Dios, y cumplió cada una de ellas? Eso es ciencia pura, hermanos. Es matemática. Algunas de las profecías, pudieron haber colocado, si eran 300,
No terminaríamos nunca. Isaías 53:7, como cordero fue llevado al matadero. Las ofrendas por el pecado debían hacerse fuera del campamento de Israel, por eso la Biblia dice lo llevaron afuera, fuera de la ciudad. Ahí fue donde lo crucificaron. Hacía alusión a esto también. La serpiente levantada en el desierto. Jesucristo dijo, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así yo también, dando a indicar la forma de morir de él. Cuando él expresa en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la introducción prácticamente del Salmo 22. Y aquí cuando lo desprecian también se burlan de él. El Salmo 22 ya lo había dicho. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sábele pues que él se complacía. Los soldados no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, pero estaban cumpliendo una profecía también. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mí echaron sus suertes. Todo lo que estaba pasando, una predicción, una profecía, cumplida en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero miren, a pesar de todo eso, ustedes lo acaban de leer, Juan lo único que dice en su escritura, ustedes lo pueden buscar ahí, dice, allí le crucificaron. No da ningún otro antecedente de lo que yo le acabo de mencionar. Simplemente él dice, allí le crucificaron. Versículo 18, si lo pueden buscar ahí. ¿Saben por qué? Porque Juan no se detiene en el sufrimiento de Cristo. Todo eso que le conté de los látigos, todas esas cosas, Juan no lo habla, no se detiene en el sufrimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque él quiere mostrar la magnificencia de Cristo, hermanos. ¿Quién es él? Y no en esos detalles del sufrimiento. Porque nosotros de alguna forma somos personas sentimentales y muchas veces tomamos decisiones de esa forma, ¿ya? Con el sentimiento, y a veces son malas decisiones, ¿ya? Puede ser un sentimiento malo o bueno, de enojado también. Pero el Salmo 22 me llama la atención porque es un salmo, hermanos, que prácticamente habla de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en ese momento. Este salmo muy importante, el versículo 6 y 8 dice, miren lo que expresa, dice, pero yo gusano soy y no hombre. La gente se burla de mí. El pueblo me desprecia. Cuantos me ven se ríen de mí. Lanzan insultos, meneando la cabeza. Dicen, este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en él se deleitaba. Que sea él quien lo libre. Hermano, David no estaba ya prediciendo la circunstancia en la cual Cristo se iba a encontrar en ese momento, ahí estando junto a Pilato y los judíos de esta forma. Y él los describe así. ¿Fue así? Claro que sí, hermanos. Si ustedes buscan en su Biblia, en Mateo 27, 39 al 43, no lo vamos a leer, pero es un paralelo exacto de lo que dice aquí. Tal cual. Le injuriaban, meneaban la cabeza. Tú que derribaste el templo, en 3 días reedifica, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndoles con los escribas, fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si él es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, libre ahora si le quiere, porque ha dicho, yo soy su Hijo. Lo mismo, ¿no? Es un paralelo. Prácticamente una predicción cumplida. El Salmo 23, hermano, compara a quienes maltrataron a Jesús de esta forma. Miren, la forma como lo describe. Dice, fuertes toros, leones rapaces y rugientes, perros que rodean, búfalos salvajes. De esa forma Dios describe en el Salmo 22 a todos los que estaban ahí alrededor de Jesús. Hermano, la depravación humana, ¿o no? Claro que sí. Tremendo contraste. El amor de Dios y la depravación humana. Es un cuadro muy desolador, un cuadro muy feo, hermanos. Para ir terminando, la Biblia dice que a Jesús no lo crucificaron solo. Habían otros 2 al lado de él. ¿Ya? ¿Quiénes eran ellos? Ladrones, según la palabra de Dios. ¿Gente que merecía morir? Sí, seguramente que sí.
Ya habían sido juzgados seguramente por el Imperio Romano. Y Isaías 53:12 dice, predijo que el Señor sería contado con los pecadores, ahí en medio de ellos dos. Pero a pesar de la injusticia, hermanos, contra él, Juan no está revelando prácticamente aquí a un Cristo humillado, que muere entre dos delincuentes ahí, sino que prácticamente a un Cristo exaltado, hermano, que cumple la profecía de todo lo que se había escrito. Es prácticamente aquí una ironía, prácticamente de alguna forma magnífica, hermano, porque Dios usó este acto pecaminoso de los hombres, infame en la historia prácticamente, para traer para nosotros el bien más grande que nosotros pudiéramos imaginar. El perdón, la salvación, la vida eterna. Y el primer trofeo, hermano, de la gracia de Dios fue uno de esos dos que estaban ahí al lado de Jesús. Imagínate, qué tremendo privilegio. Y por último, el título escrito. Era costumbre, hermano, que un criminal de camino a la crucifixión fuera precedido por otro que llevaba un letrerito, ¿ya? Un título. Dice, en dicho letrero se escribirían el delito por el cual se condenaba al hombre a ejecución. Y después ese título solía fijarse en la cruz para que todas las personas vean, este fue juzgado por tal motivo, por tal razón. Pero Jesús era inocente, hermano. No había ningún delito que colocar ahí. Y Pilato entonces decidió cobrársela con los judíos y escribió también un título, dice la Biblia, que puso sobre la cruz, encima de la cabeza de Jesús, y la inscripción decía, ¿cómo decía la inscripción? Dice, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y este título, hermanos, también era una afrenta para los judíos. También se estaba cobrando venganza, porque la inscripción identificaba prácticamente ¿a quién? A un nazareno. Y era un insulto, hermano, para ellos. Peor para los judíos de que se mencionara que Jesús era un nazareno. ¿Por qué? Porque Nazaret era una villa de Galilea prácticamente insignificante para la gente que vivía en otros lugares. Era un lugar muy rústico. ¿Ya? Si se acuerdan cuando Felipe mencionó a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. ¿Y qué dijo Natanael? ¿De Nazaret puede salir algo bueno?, dijo. O sea que la reputación de Nazaret era muy mala. Y aquí Pilato se está cobrando venganza. Jesús de Nazaret, rey de los judíos. ¿Eh? La idea, hermano, de que este Jesús pudiera ser rey, Pilato, burlándose de los judíos, era ridícula. Mira hasta de dónde viene. Pero no, hermanos, Jesús es rey, ¿no? Aunque la gente diga lo que diga, Él es rey. Y la Biblia dice en Apocalipsis que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú tienes que tomar una decisión hoy. No te quedes con el dilema de Pilato. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? La Biblia también aquí dice en Filipenses 2, 10 al 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Lo haces ahora? ¿O lo vas a hacer después? Pero hay una diferencia entre las dos. La de ahora es al lado de Jesús. Una decisión. Señor, yo quiero ser caliente para ti. Que mi vida lo exprese. Y la otra, aquí ya no hay vuelta que darle. Ya Jesús vino, va a juzgar. Y también te vas a arrodillar. Pero para recibir sentencia de muerte. Entonces, hermanos, consideremos el dilema de Pilato. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué vas a hacer tú con él, hermano? No te quedes en la tibieza. No te quedes en la indecisión. ¿Eres o no eres?
Es tiempo de tomar determinaciones en la vida.